Bien, apreciados oyentes, continuamos con nuestro tema que hemos venido estudiando de la palabra de Dios, basado en estas palabras, lo que usted no sabía de la Trinidad. Hemos venido citando las Sagradas Escrituras y también algo de la historia de los así llamados padres del cristianismo. Y hemos venido hablando entonces de Tertuliano. Y quiero recapitular algo. En primer lugar, debemos descubrir quién fue Tertuliano y saber si podemos depositar nuestra confianza en sus escritos. Para ello debemos acudir a la Enciclopedia Católica y en el volumen 14 y página 520 nos dice lo siguiente. Primero, que Tertuliano nació alrededor del año 160, que se convirtió al catolicismo en el año 197, que fue ordenado sacerdote en el año 200, que en el año 206 se unió a los montanistas, que dejó la Iglesia Católica entre 211 a 213, y por último que terminó fundando su propia secta. ¿No le parece interesante este estudio, amable radioyente? Aquí hay algo que quiero descubrirle. Si el profesor de teología del seminario de Rochester, Augustus Strong, siendo cristiano, dice que el término Trinidad fue una invención de Tertuliano, en la Enciclopedia Católica dice que Tertuliano fue un sacerdote católico. De esta manera voy a descubrirle algo. El diccionario de la Iglesia Cristiana de la Universidad de Oxford, editado por Crowns, dice, refiriéndose a Tertuliano en la página 1334. 5 cosas hay aquí que quiero comentarle. Primero, que se convirtió al cristianismo en Roma el año 195 o 196. Segundo, regresó a Cartago donde se convirtió en catequista. Tercero, luego fue ordenado sacerdote. Cuarto, simpatizaba con la secta de los montanistas. Y quinto, en el año 207 se unió oficialmente a ellos. Como usted puede ver, este diccionario concuerda con la declaración de la Iglesia Católica y además, el diccionario de la bibliografía cristiana, John Murray, dice en las páginas 940 y 941, primero, se convirtió en Roma. Segundo, fue ordenado sacerdote en Cartago. Tercero, se unió a la secta de los montanistas. Cuarto, sus obras fueron escritas cuando era católico o montanista. Aquí hay algo que constantemente me he preguntado. Si estos 2 diccionarios procedieran de fuentes católicas, ¿no tendríamos suficientes pruebas para darnos cuenta que Tertuliano era católico? Pero si estos diccionarios proceden de fuentes cristianas y testifican que Tertuliano fue un sacerdote católico, primero, ¿por qué aceptan su doctrina como cristiana? Segundo, ¿por qué lo han nombrado padre apostólico? Tercero, ¿acaso son cristianos unidos a Roma? En Génesis capítulo 1, verso 26, que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En esta escritura, donde muchos teólogos han creído encontrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo reunidos, poniéndose de acuerdo al crear al hombre. Y aquí quisiera detenerme un poquito para decirles, algunos hermanos que de pronto los acosan con los plurales. Los plurales de Dios nada tiene que ver de Trinidad, solamente que hay plural y punto. ¿Sí? Está hablando, hagamos. En quiero decirle, amado rayente, que esta ha sido otra invención que ha cautivado a millones de mentes y con el debido respeto que he de dar a mis semejantes. Mas cuando se trata de hombres que con buena intención desearon establecer un fundamento sólido para el cristianismo, pero lamentablemente tal fundamento es solo el producto de una idea que alguien concibió en su mente. Una de las pruebas que puedo darle es que la Santa Escritura solamente dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pero cuando alguien enseña y dice, allí encontramos el diálogo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, allí es donde descubrimos que es una invención, porque las Sagradas Escrituras no nos autorizan para añadir nada a lo que está escrito. Pero si alguien lo hace, debe saber que está añadiendo
lo que las Sagradas Escrituras enseñan claramente. Además, es necesario saber que las Santas Escrituras dicen: toda palabra de Dios es limpia. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Proverbios capítulo 30, versos 5 y verso 6. Y debemos recordar siempre las palabras que antes de cerrar el libro de Apocalipsis nos dirige el Señor diciendo: si alguno no añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Apocalipsis capítulo 22, verso 18. Como podemos ver, oyente amable, interpretar las Escrituras es un asunto bastante serio. Algo que es de suma importancia en este estudio para descubrir si realmente la doctrina de la Trinidad ha sido una invención de los hombres es que debemos tener la misma enseñanza de los judíos en cuanto a la interpretación de Génesis capítulo 1, el verso 26. Creo sinceramente que la mayoría de quienes creen y enseñan la doctrina de la Trinidad no se han puesto a pensar que los judíos jamás aceptarían la teoría de que en el libro de Génesis capítulo 1, verso 26, estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dialogando. Y una de las razones es que el pueblo de Israel le había enseñado parte de Dios, o se les había enseñado parte de Dios de la siguiente manera: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y si alguien trata de hacerles entender que en Génesis 1:26 están tres poniéndose de acuerdo, es para ellos como si les quisieran llevar cautivos a la idolatría. Hay algo que no debemos olvidar, oyente amable, y es que al pueblo de Israel se le llamó antes que a nosotros, y que la interpretación que tienen los judíos de Génesis 1:26 es que Dios ha creado ángeles, querubines y serafines que le adoran, y a ellos se dirigió compartiéndoles el plan para crear al hombre, lo cual me parece correcto. Hay dos cosas que debemos determinar para poder entender este tema. Primero, ¿fue un error del secretario al escribir? Segundo, ¿o fue acaso un error del que dictaba? Digo estas cosas porque Dios estaba hablando y Moisés escribía lo que Dios le dictaba. Y si Dios dijo: hagamos al hombre, ¿por qué el secretario Moisés desobedeció y en Génesis 1:27 escribió: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó? ¿No cree, oyente amable, que si Dios estaba hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo, y entre los tres creaban al hombre, debía de haber sido el primero en reprender a Moisés al ver que no escribía correctamente? Es necesario que analicemos. Si Moisés sabía perfectamente que Dios dijo: hagamos al hombre, porque estuviera hablando con el Hijo y el Espíritu Santo, y ellos le ayudaron a la creación del hombre, ¿no debía terminar Moisés diciendo: y crearon al hombre a sus imágenes? ¿Acaso no debía haber dicho Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza? Además, es muy importante tomar en cuenta lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 5, verso 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo creó. Aquí podemos ver con claridad cómo en ningún momento Moisés creía que para crear al hombre se hayan reunido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues en Génesis capítulo 5, verso 1, solo habla de un Dios que creó al hombre a su propia imagen, pero no dice nada acerca de los otros dos. Y como todo lo que digamos debe tener respaldo en las Sagradas Escrituras, le invito a leer en Isaías 45:12. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Si hubiera estado el Hijo y el Espíritu Santo para ayudar a Dios al crear al hombre, ¿no cree que debía decir: nosotros creamos al hombre? Sin embargo, la expresión de Dios es: yo creé al hombre. Esto quiere decir yo mismo. Además, nadie me ayudó, yo lo hice solo. En el libro del profeta Isaías encontramos otra escritura que dará apoyo a la declaración anterior, y es: